Muy buenos días, jóvenes. Pues vamos a iniciar nuestra segunda sesión de Auditoría Administrativa 2. El día de hoy vamos a continuar con los temas, ¿sí? De nuestra asignatura. Muy buenos días, Hervey. Con el gusto de saludarle, ¿sí? Marisela, Hervey. Y bueno, esperamos que en un momento más se sigan conectando los compañeros. De todas maneras, les voy a anotar ya su asistencia, la cual es muy importante. Hervey. Marisela Quintana, ¿verdad? Marisela Quintana. Bueno. Por ahí ya revisé sus actividades. No sé si ya vieron su calificación. Por ahí ya revisé. Ya los que habían No, pues enviado ahora hasta lo checo. ayer. Los que habían enviado hasta ayer ya está. Se trataba de leer, ¿verdad? El capítulo y con base al capítulo resolver. Muy bien, en sí, salieron muy bien. También para esta semana, la actividad que sigue, igual hoy vemos otro capítulo más. Dejamos una lectura y resolvemos las preguntas de reflexión. Entonces, es lo que vamos a trabajar de acuerdo al material que el día de hoy pues veamos. Bueno, pues voy a proyectar el material. Me gustaría que por ahí tuvieran tus apuntes, sus notas. Vamos a recordar algunas cosas. ¿Qué fue lo que vimos la clase pasada? ¿De qué platicamos? Y bien, retomando el concepto de la auditoría administrativa, es hacer una revisión a los distintos procesos internos de tipo administrativo que se llevan a cabo en una empresa. Y qué bien depende esa auditoría administrativa del alcance que se tenga. Es muy importante porque a lo mejor solamente va a un departamento, la auditoría administrativa puede ir a varios departamentos o de ese departamento solamente puede ir a un proceso. Lo que investigaban en su tarea, los tipos de auditoría administrativa o los alcances, puede ser una auditoría administrativa general, cuando es toda la empresa, o puede ser por áreas o analítica, ¿sí? Depende del alcance que se tenga, ¿no? La auditoría. Entonces, esa era parte de una pregunta de las que tenían que resolver, ¿sí? Que se puede clasificar de distintas formas, pero de acuerdo al alcance, pues puede ser si es general o es por áreas, ¿sí? Bueno, chicos, voy a buscar aquí mi material para poder empezar a trabajar. ¿Pueden ver aquí ya mi pantalla, chicos? ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ok, gracias, Elven. Gracias. Bueno, pues vamos a ver el tema del día de hoy. Anotemos tema 3, informes de auditoría interna. Y vamos a anotar el primer párrafo de esta diapositiva, de qué es el informe de auditoría interna. Vamos a ver. Entonces vamos a anotar.
Entonces, bien, vamos a anotar, el tema de hoy es informes de auditoría interna y el primer párrafo. Bueno, bien. Pues aquí este tema 3 se refiere a cuando la empresa realiza una revisión, pero con propio personal interno, ¿sí? Es decir, que no contrata un despacho, que es realizada por una unidad interna de la empresa, una unidad administrativa, ¿sí? La cual se encarga de realizar revisiones periódicas para ver cómo van sus procesos. Entonces, el informe es eso, es un documento a través del cual se va a comunicar de manera formal y directa el reporte de la auditoría. Es decir, qué fue lo que encontró, esas observaciones que hay a los distintos procesos internos administrativos, así como las recomendaciones correspondientes a lo que exista en las áreas. Y bien, para hacer esas recomendaciones, pues se tienen que basar los auditores en los procesos ya establecidos, procesos en manuales administrativos, en manuales de políticas, de procedimientos, ¿sí? Porque tiene que haber una base, eh, cómo revisar, ¿sí? Si no tengo una base de qué parto, pues entonces, ¿contra qué voy a comparar o contra qué voy a constatar, verdad? Por eso el auditor interno o el auditor externo, pues tiene que conocer los procedimientos de la empresa, la normatividad a la que está apegada, tanto interna como externa, que puede ser de autoridades administrativas, para poder hacer la revisión correspondiente. Miren, un auditor, para poder ser auditor, ya sea administrativo, ya no se diga un auditor financiero, tiene que conocer muy bien las leyes, la normatividad. ¿Por qué? Porque no va a poder hacer observaciones si no conoce la ley, si no conoce los procedimientos, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser o cómo van a hacer observaciones si no conoce pues todo el marco legal, tanto administrativo, ¿sí? Como de tipo financiero? Entonces, ese informe se puede decir que es la conclusión de todo el proceso de auditoría. Bien, vamos a esta parte, ahí está muy sencillo, es ver las características del informe. De hecho, en Auditoría Administrativa 1 habíamos visto lo que es un dictamen. Pues prácticamente es lo mismo. Bueno, dictamen es en el sentido de que dictamina si está limpio, si tiene salvedades, o si hay observaciones, pero prácticamente el dictamen es el informe final de la situación administrativa de la empresa. Algunas características que debe tener nuestro informe de auditoría son estas, y sí me gustaría que pudieran copiar esta imagen que está aquí. Las características: objetividad, oportunidad, claridad y señalamiento de hechos relevantes. Vamos a copiarla, por favor, y ahorita comentamos cada punto, por favor. Sí. Cada punto vamos a comentar, ¿ok?
Ok, muchachos, continuamos. ¿Ya copiaron las características del informe de auditoría? Nayeli, ¿verdad? ¿Se conectó? Ok, gracias, Edwin. Muy bien. A ver, Nayeli, ¿está Martín conectado? No, todavía creo que no está, que no le he dado acceso. Marisela, Hervey, José Adrián me comentó que no va a estar. Ok, bueno. Características del informe de auditoría. Un informe de auditoría objetivo, sí. ¿Qué significará la palabra objetivo? Jóvenes, a ver quién gustaría participar, o que sea una de estas características, que sea objetivo, que sea oportuno, que sea claro y que señale los hechos relevantes. Una de estas características. O alguien que la escriba en el chat. Esas son las 4 características que nos dice este autor que debe de tener un informe de auditoría. Objetivo, ¿verdad? Es que no tenga suposiciones, sino que marque el hecho que se está observando, que no tenga suposiciones, se cree, por ejemplo, la palabra se cree, se considera, pudiera ser, o poner la palabra mucho, poco, bueno, esos son percepciones las cuales no son objetivas, sino la palabra objetiva o el objetivo es que marque puntualmente, ¿sí? Lo que se está observando. Por ejemplo, en el área de cobros, bueno, la recaudación de la cartera de clientes es solamente del 50% en un mes. O sea, estoy dando una cantidad, estoy haciendo un señalamiento ya con una cantidad, con un porcentaje de manera puntual. No voy a poner, se cree que es del 50%, parece ser. Tenemos que ser, objetividad es señalar algo con puntualidad, ¿sí? Lo que es prácticamente. No son supuestos. Si algo está de manera supuesta, entonces ya no sería objetivo, ¿no? Ese es ser objetivo, ¿sí? Muy bien. También la parte de un que informe de auditoría tenga que ser oportuno, es decir, oportuno es que se den los resultados en el momento que se requieren para poder corregir alguna deficiencia que exista. Eso es ser oportuno. Si el resultado se da después de que ya ocurrieron tantos errores o tantas situaciones administrativas y ya causó los daños, entonces ya no serviría, ¿sí? El informe de auditoría. Tiene que darse los resultados en el momento que se requiera para poder corregir las deficiencias, ¿sí? Eso es oportuno, que sea en el momento que se requiere. Claridad, pues el tipo de palabras que se utiliza también tiene que ser muy puntual. La redacción es importante, ¿sí? Porque no podemos utilizar adjetivos calificativos o utilizar también la cantidad de palabras no hace el que sea más interesante o importante un informe, ¿no? Que tienen que ser las palabras que son, las necesarias, siempre y cuando haya una buena redacción y se sea puntual en lo que se describe en el informe. Y lo más importante es, se podría decir, señala los hechos relevantes. Y esos hechos relevantes pues van a ser tanto positivos como negativos. No solamente la parte negativa, sino también los aciertos que tiene la empresa es bueno. ¿Por qué? Porque se va a tratar de mantener esos puntos que la empresa tiene como hecho positivo, tratar de mantenerlo. Vamos a suponer que la cartera de clientes está teniendo una buena rotación, como lo veíamos por ahí en la materia de interpretación de estados financieros, está teniendo una buena rotación y estamos cobrando de manera fluida, bueno, hay que mantener esa rotación de clientes.
o mantener esa rotación de inventario, si está fluyendo bien el inventario, se compra y se vende, bueno, pues hay que mantener esa rotación, es un señalamiento positivo, pero si por el contrario no hay suficiente cobro en cartera de clientes o no está rotando el inventario, pues también hay que hacer ese señalamiento de que algo está pasando y que por lo tanto hay que implementar medidas que puedan subsanar esa parte, ¿sí? Entonces, esas son las características. Muy bien. Está por ahí Nayeli. ¿Pudiera leer esta diapositiva, por favor? Entonces, Nayeli. Se haya desconectado. Marisela, ¿está por ahí? Hace rato vi conectada Marisela. Herve, ¿pudiera leer de favor esta diapositiva? Sí, profe, disculpe que no podía comunicarme. Ah, bueno, gracias. Bueno, a ver, Marisela, por favor, ¿puede leer esta diapositiva si es tan amable? Sí, profe. Calidad del informe. El informe de auditoría como un producto terminado debe tener la calidad suficiente para responder a las exigencias de la alta gerencia. Los objetivos de la auditoría deben cumplir con estándares de calidad, los cuales se refieren a dos aspectos: la comunicación escrita y la finalidad. Ahora Comunicación. lea los estándares de comunicación y de finalidad, por favor. Okay. Los de comunicación es el directo, persuasivo, contundente y preciso. Y por último, el atractivo. De acuerdo a su finalidad, es el oportuno, constructivo y de apoyo, orientado a resultados y con recomendaciones. Y tenemos también el identificado con la evaluación solicitada. Ok, gracias. Bueno, vamos a anotar este cuadrito, por favor, de la calidad del informe. Este cuadrito, cumplir con estos puntos, que nuestro informe es ser directo, persuasivo, y también con los puntos de la finalidad, por favor. Ahí está. Sí, entonces vamos a copiar estos puntos. Ok, gracias, Herbert.
Muy bien. Un informe está muy relacionado a estándares de calidad, de seguir cumpliendo con los requisitos que debe llevar un informe. El ser directo, decíamos, es como ser objetivo, persuasivo, es decir, que pueda tomar el interés, ¿verdad?, de las personas, de que realmente está pasando alguna situación o no, que se le tome el interés, a persuadir, tomar la atención de lo que está ocurriendo en la empresa y poder determinar las medidas de acción correspondientes. Sí, no se preocupe, Maricel. Ah, ok, sí, no se preocupe. Ok, ese es persuadir, como dice, pues estoy convenciendo a las personas, ¿sí?, de que algo está pasando. En el caso de la auditoría administrativa, contundente y preciso, es ser atractivo a través de una buena redacción, decíamos de ser oportuno, constructivo y de apoyo, orientado a resultados definitivamente y dar las recomendaciones, así como identificar, dice, con la evaluación solicitada. Esto considero yo, estos puntos de calidad del informe relacionados con las características que veíamos anteriormente del informe. O sea, están de la mano. Las características de un informe de auditoría deben de coincidir con estándares de calidad. En este caso, aquí están algunos de ellos referentes a lo que es comunicación y lo que guarda la finalidad del informe. Muy bien. Vamos a esta parte, estructura del informe de auditoría. No sé, Nayeli, si pueda leer ahora sí. No sé si se sirve su audio. Ok, por favor. Sí, a ver, ¿sí me escucha? Sí, claro, muy bien, adelante. Estructura del informe de auditoría. Tratadistas de esta disciplina coinciden en afirmar que en el empleo de una estructura para el informe de auditoría no existe un tipo específico, sino ciertos apartados que sirven de apoyo. Dichos apartados se muestran a continuación. Apartados: introducción y antecedentes, finalidad, metodología, alcance, apreciación de hechos relevantes, observaciones, salvaguardas, limitaciones, recomendaciones y anexos. Gracias, Nayi, muy amable. A ver, chicos. Nosotros ya habíamos visto una estructura en Auditoría Administrativa 1. Vimos este punto de las partes que debe incluir un informe, un dictamen. Según esta diapositiva y según este autor, nos dice que no hay una estructura de un informe que sea única. Depende mucho del despacho, depende mucho del auditor, de su forma de trabajo, de su criterio, de cómo se van a emplear o cómo se va a estructurar un informe de auditoría, pero no hay así como una receta que diga primero va esto y luego va esto, no. Pero eso sí, debe de contener unos apartados, ¿sí?, como mínimo estos que se encuentran aquí en la diapositiva, que no deben de faltar. Vamos a copiar estos apartados, ¿sí?, de esta diapositiva para tenerlo ahí, y ahorita vamos a ir comentando uno por uno. Entonces vamos a comentar estos apartados de un informe de auditoría. Ya lo habíamos visto en Auditoría Administrativa 1, de hecho hicimos una pequeña práctica, ¿sí? Y ahorita vamos a anotar o vamos a recordar nuevamente las partes de un informe de auditoría. Dentro de ellos dice introducción y antecedentes, en ese orden va, en el que leyó nuestra compañera, la finalidad, la metodología empleada, el alcance, la apreciación de hechos relevantes, las observaciones que se tengan, las salvedades, las limitaciones, las recomendaciones y los anexos, ¿sí? Entonces vamos a copiar en ese orden los apartados, ¿verdad?, que puede tener un informe de auditoría. Como bien allí lo dice, no es la única manera. Podemos ver otros informes que a lo mejor tengan otros elementos o guarden otro orden. No hay problema. No es como decir una receta que se tiene que hacer así de principio a fin. Pero al menos sí debe, este autor nos dice, contener estos elementos. Estos elementos no deben de faltar.
a lo mejor en orden distinto, pero no deben de faltar, ¿sí? Entonces vamos a anotarlos y después de ello, bueno, vamos a dedicarnos a ver uno por uno, ¿sí? ¿Logran ver la diapositiva, chicos? Sí. Sí, ok, gracias. Ok, muchachos, pues vamos a empezar a ver cada elemento del informe de auditoría. Creo que ya anotaron, ¿verdad? Ya, profe. Ok, perfecto. Bueno, el primer punto, introducción y antecedentes. Pues yo creo que como todo trabajo que incluso elaboramos académico o de investigación, cuando hacemos un trabajo de la escuela, todo lleva una introducción, ¿no? O antecedentes. Pues también lo que se trata del informe de auditoría interna, que puede ser interna o externa. De alguna manera ambos tienen que emitir un informe. Lo único que se caracteriza la auditoría interna de externa es interna, bueno, que la unidad de auditoría pertenece a la empresa, es personal que está monitoreando sus procesos. Y auditoría externa, bueno, es que viene personal que no pertenece a la empresa. Son contratados despachos para que hagan la revisión, pero en sí los procedimientos de auditoría son los mismos, ¿sí? A lo mejor cambia la formatería que cada quien tenga, pero en sí la revisión se apega a la metodología, es igual, ¿sí? Bueno, entonces en introducción y antecedentes, bueno, eso ya no lo vamos a copiar, vamos a ir platicando, pero sí me interesaba que tuvieran estos puntos. Dice aquí, vamos a ver descripción de cada uno de estos apartados. La introducción y antecedentes dice exponer, pues poner exposición de los antecedentes de la organización y del tema sujeto a evaluación, ¿sí? A lo mejor aquí, si va a ser un área en especial, bueno, exponemos algo general de la empresa, ¿sí? Y luego nos vamos a dicha área, ¿no? Cómo surgió, qué tiempo tiene operando a lo mejor esa área o departamento en la empresa, y qué parte de su proceso vamos a evaluar. A lo mejor es un departamento, algún proceso que esté llevando a cabo ese departamento, ¿sí? Esto es en la parte de introducción y antecedentes. Bueno, luego nos vamos con finalidad. Marisela, ¿está por ahí? Sí. Adelante con finalidad, por favor. Finalidad. En este apartado se recomienda especificar en forma clara el objeto que se busca al realizar esta evaluación, lo cual debe conocer con precisión la parte interesada. Y en caso de que no sea así, se le ayudará a esclarecerlo. Gracias, Marisela. Bien, la finalidad es, podríamos decir, el objetivo. ¿Qué busca realizar? Le digo, si es a un área, crédito y cobranzas, bueno, determinar a lo mejor la rotación de cuentas por cobrar, determinar y depurar
lo que es la cartera de clientes, a lo mejor algún cliente ya no está o ya falleció. Es decir, revisar distintos procedimientos, ¿no? Que pudiéramos ver, eso es la finalidad, es el objetivo. ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que quieres revisar con precisión, ¿sí? Por otra parte, la metodología. Bueno, la metodología describe el sistema seguido en el desarrollo de la actividad, lo cual incluye las técnicas y procedimientos aplicados para obtener la información mínima requerida y la validación de la misma. A ver, aquí pregunto. En auditoría administrativa 1 veíamos las técnicas y esa fue una unidad. Por ejemplo, dice técnicas y procedimientos. A ver, menciónenme alguna técnica para poder auditar un área, una técnica. A ver, ¿quién se acuerda? Aplicábamos unas técnicas y que incluso ustedes aplicaron una. Ustedes aplicaron una técnica precisamente para hacer su actividad. ¿Qué técnicas podemos aplicar? Bueno, ya sé que voy a auditar un área y ahora qué técnica pudiera yo aplicar para poder revisar los procesos. Ahí sí me gustaría que anotáramos. A ver, una técnica para revisar un proceso de la administrativa. A ver. A ver. A ver. ¿Qué técnica podemos aplicar? Ok, ya soy auditor, ya me sé el procedimiento que lleva. Ahora si voy a un área y me dicen, a ver, revisa, por ejemplo, cómo llevan el control de expedientes de los trabajadores. ¿Cómo puedo investigar? ¿Cómo voy? ¿Cómo me entero de cómo llevan el control de personal? Voy a revisar, ¿no? ¿Cómo pudieras? Ah, ok, las políticas. Ok, Hervé, bueno, eso es revisar las políticas. Decíamos que yo tenga mi antecedente, eso sería un antecedente, cómo están las políticas, pero para ya ver cómo están trabajando el proceso, qué técnica tengo que aplicar, muchachos. Vimos varias, para que yo pueda decir van bien, van mal. Y nosotros aplicamos una la vez pasada. ¿Cómo pudiera ser? A ver, hay varias. ¿Cuál es ese procedimiento para que pueda yo decir, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal? Hay varios. ¿Cómo se llama el que le haga una serie de preguntas al jefe de departamento? ¿Cómo se llama? Ok, retroalimentación de empleados, pero más específicamente, Hervé, ¿no? Más específicamente, ¿qué sería? ¿Aplicar qué? Cuando hago una serie de preguntas. Cuestionario, correcto. Puede ser, fíjese, un cuestionario puede ser como tal. Una entrevista, esa es una técnica, y anótenle ahí para que no se les olvide. O sea, una es hacer entrevistas. Entrevistas son personalizadas. ¿Qué quiere decir? Voy a aplicarle ese cuestionario o ese conjunto de preguntas y es una técnica. Así es, el cuestionario. El cuestionario aplicado a manera de entrevista, esa es una técnica porque voy a ir con el jefe de departamento y le voy a decir, tiene una hora, hasta en el programa de trabajo, ¿verdad? Porque acuérdense que vimos un programa de trabajo, tiene una hora en que yo lo voy a ir a visitar, tiene un horario en que lo voy a ir a entrevistar y el jefe de departamento tiene que responder a las interrogantes que yo le voy a hacer como auditor. A ver, ¿cada cuánto realizas contratación de personal? Ok. Y o sea, él tiene que responder, le estoy haciendo una entrevista al jefe de departamento, que incluso luego me ha tocado ver que ya hasta estamos nerviosos, ¿no? Hijo, va a venir el auditor, porque esa es una parte importante, entrevistar al jefe de departamento, al del área, esa es una. Ahí ya tenemos una técnica, no es la única. Número 2, la encuesta. Y anótenle por ahí, encuesta es, y va muy de la mano con retroalimentación de empleados, es que a la vez voy a preguntar a los empleados, a varios de ellos, a ver, ¿cómo te contrataron, no? Vamos a suponer que estamos revisando la cuestión de contratación. Yo ya le pregunté al jefe, ya me dio una versión,
Yo ya fui con los empleados y también se puede decir los entrevistas o los encuestas. Se dice que es encuesta cuando se aplica un cuestionario a un conjunto igual de personas. Pero si es de manera individual, bueno, quiere decir, estoy entrevistando a cada uno. Y cuando entraste aquí, ¿cómo te contrataron? No, pues fue así. ¿Y a ti cómo te contrataron? Entonces, ¿qué estoy tratando de ver? Que los procedimientos sean congruentes y que sea congruente con lo que el jefe del departamento me está informando. Ya desde ese momento estoy amarrando la información. Entonces, primera técnica, entrevistas. Segunda técnica, encuestas. Encuestas y retroalimentación de empleos. Lo bien, Hervé, lo que decía. ¿Por qué? Porque es encuesta, porque lleva un conjunto de personas, pero no es lo único. ¿Qué otra técnica vamos a utilizar para ir obteniendo información? ¿Cómo se llama cuando voy a un área y me quedo ahí a estar viendo cómo desarrollan los procesos? ¿Aplicarla? Empieza con O. ¿Aplicar qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién dice yo? Voy a aplicar la técnica de la. Cuando voy a un área no voy a decir nada, únicamente voy a estar ¿qué? Cuando estoy viendo cómo se desempeñan de manera natural. ¿Cómo se llama? Chicos. Arisela, Nayeli, Hermes. Otra técnica es la observación. El auditor puede llegar y estar observando los procesos. Esa es una manera, una metodología. Entonces ya llevamos entrevistas, encuestas, observación, y no queda ahí. Sí, exactamente, riesgos de trabajo. Es uno de los puntos que también se observa. Y otro punto, otra técnica para darme cuenta si van bien, van mal, es hacer una revisión documental. Esa es una de las cuestiones más tangibles que aplican, anótenle, revisión documental, es decir, a un área se solicita, a ver, denme la lista, porque la auditoría lleva un programa, y a cada área le va a pedir una serie de documentos, que ya las áreas las tienen que tener en copias, o como se los pide el auditor, copia y originales. A ver, denme la lista de contratos de este mes. La lista de contratos, los nombres, los expedientes de los trabajadores, los contratos que se elaboraron. A ver, quiero todo ello. Lo solicita por anticipado el auditor y va a hacer una revisión documental. ¿Sí? Esa revisión, flujo de trabajo, exactamente. Es decir, por ejemplo, aquí en la imagen, vemos ahí a un auditor. Está con una serie de notas o por ahí. Entonces, documental, a eso se refiero, que la revisión se hace sobre papel, ¿sí? Documental sobre papel, sobre expedientes, sobre lo que exista. Ahí voy a ver qué está plasmado. Entonces, voy a cotejar si realmente, ojo, voy a amarrar lo que me están diciendo coincide con lo que está en documentos, ¿sí? A lo mejor el jefe del departamento de recursos humanos dice, no, pues aquí las contrataciones a personal de operativo se hace los primeros 10 días de cada mes y de ahí queda ya el contrato y demás. Y resulta de que veo contratos de trabajo de personal eventual que salen a fin de mes, entonces ya no coincide, ¿verdad? Una cosa con otra. Y eso me ayuda a mí a amarrar procedimientos y poder ver qué está pasando. Y efectivamente, como decía Hervé, si conozco el reglamento de la empresa, si conozco las leyes federales, a lo mejor ley federal del trabajo y demás, voy a darme cuenta con ese conocimiento de si están haciendo bien o no las cosas. O sea, porque tengo conocimiento de toda de todas las normas de la empresa, las leyes, ¿sí? Entonces, fíjense, en técnicas y procedimientos son entrevistas, son encuestas, es observación, es revisión documental dentro de las principales. Eso me va a ayudar a mí a recopilar información.
es la parte, podríamos decir, pues más pesada. Aplicar las técnicas. ¿Por qué? Porque ahí es donde me voy a enfrentar a las áreas, ¿sí? Para que me den la información, para revisarla y poder precisamente deducir si lo que están haciendo, si los hechos van de acuerdo a lo que tienen plasmado en su reglamentación. Entonces, es una parte importante en la metodología. ¿Está clara esta parte de aquí, chicos? Metodología. ¿Sí? ¿Cómo voy al área y cómo voy a darme cuenta? Sí, realmente están haciendo bien los procesos. Ok, gracias. Metodología. Bueno, entonces es la parte, se puede decir, más escabrosa, porque ahí es donde voy a determinar qué es lo que está pasando, ¿sí? La metodología. Bueno, el alcance. El alcance indica la extensión o profundidad de la actividad evaluada, que toma en cuenta funciones, prácticas de trabajo, manuales de organización y de procedimientos y sistemas administrativos para obtener información y desprender elementos de juicio en relación al universo que se examina. Lo que yo les decía, ¿el alcance es solamente un área? ¿O son varios departamentos o es toda la empresa? Es decir, ¿hasta dónde va a abarcar? Eso es en cuanto a extensión. Pero a lo mejor también puede ser conforme a tiempos, porque el alcance puede ser, ok, vas a revisar solamente de este año o actividades del año pasado o vas a auditar en la administrativa, ¿no? Un mes o 2 meses o 2 años, no sé. O sea, ese es el alcance. El alcance puede ser en tiempos, por eso dice aquí en extensión de tiempos o en profundidad, si a lo mejor nada más es un área o son varias áreas o es un proceso o son varios procesos, ¿sí? Vamos a suponer, y se puede ir desmenuzando la auditoría administrativa, porque yo puedo decir, pues solamente voy a auditar un área de la empresa, compras, ventas, recursos humanos, un área, ok, pero de esa área vas a auditar un proceso o vas a auditar todos, ¿no? Porque un departamento realiza muchos procesos, realiza muchas funciones y cada uno pues puede ser objeto de auditoría. Se me ocurre a mí, les decía, en recursos humanos, que tiene varios procedimientos, no nada más contrata, también realiza nóminas, también capacita, también ve la parte legal. ¿Cuál es el área o el procedimiento que tú vas a auditar? A lo mejor si hay que auditar los procesos de liquidación de personal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu alcance? Porque, pues una empresa realiza tantas operaciones que todas pueden ser objeto de auditoría, todas. Desde el momento mismo en que están operando como empresas, todas sus operaciones son auditables, ni para decir esta sí y esta no, no todas. Y precisamente una auditoría pues se tiene que indicar qué es lo que quieres auditar. ¿Qué área? Si es un área, y qué procedimiento de esa área, porque muchas veces no se puede cubrir toda, o a lo mejor es el área con todos sus procedimientos. ¿Sí? Y sobre todo hay áreas de la empresa que son susceptibles de auditoría cuando se está pasando algo, ¿no? Cuando ya precisamente la misma administración detecta que hay ciertas cuestiones no comunes que están pasando desde el ámbito administrativo, dice, no, pues hay que hacer una auditoría para ver qué es lo que está pasando, ¿sí? O sea, cuando ya hay focos rojos, es cuando muchas veces se lleva a cabo una auditoría administrativa, que no debiera de ser cuando ya hay un foco rojo. Las auditorías administrativas, ojo, digo, administrativas, deberían de ser ya periódicas, deberían estar ya plasmadas en un programa de trabajo de la empresa, porque precisamente por la flexibilidad que tiene la auditoría administrativa, muchas no lo hacen, ¿no? O no contratan un despacho externo, no en cambio así con la de impuestos o la fiscal, ¿sí? Las grandes empresas se dictaminan, se tienen que dictaminar por un despacho contable. Cuando hablamos de dictámenes financieros, ahí sí, porque la ley lo exige. O si viene el SAT y va a hacer una revisión, ojo, que esa es una auditoría fiscal, pues ni hablar, no podemos negarnos. Esas auditorías de tipo financieras y fiscales son generalmente obligatorias. Pero las administrativas, no.
Las administrativas, pues eso depende de la administración que quiera hacer una revisión a sus procesos, ¿sí? No hay una ley que establezca y que diga, la auditoría administrativa debe de hacerse cada 6 meses, cada año, no. Su nombre lo dice, es administrativa y depende de las decisiones de la administración. Por lo tanto, como es más flexible en ese sentido, pues debería establecerse dentro del programa de trabajo de la empresa cada cuánto hacer una revisión a sus áreas, a sus procesos. Entonces, ese es importante, el alcance. Apreciación de hechos relevantes, ¿sí? Al efectuar su trabajo, el auditor suele detectar situaciones tanto positivas como negativas. Lo que les decía, a lo mejor aplica una observación, aplica una revisión documental y observa que algo está pasando. Algunas consideradas de interés general y otras de trascendencia, siendo estas últimas las que deberá comunicar, puesto que es más factible que sus repercusiones afecten la operación de la empresa. Es decir, hechos relevantes, decíamos, positivos y negativos. Decimos, los positivos, bueno, pues no pasa nada. A lo mejor podemos sugerir prácticas que continúe, que pueda seguir aportando hechos positivos, pero lo que sí nos tenemos que abocar es a lo negativo. Es decir, el auditor tiene que marcar esa parte que sí le puede afectar a la empresa. Es como decir, no sé si han escuchado, ¿no? Dice, una persona tiene aciertos y desaciertos, ¿no? Virtudes y defectos. Pero ¿qué es lo que pesa más cuando pasa una situación determinada? Pues los defectos de la persona. Dice, pero es que ha hecho esto bueno, sí. Pero desgraciadamente lo negativo destruye lo positivo que hay en la persona. Bueno, ve que ha hecho esto y ahora cayó en eso, ¿no? Pero te van a juzgar por tus actos luego negativos, más que por lo bueno que has hecho. O como dice, se le olvida a las personas todo lo positivo que has hecho y ahora nada más toma en cuenta esta parte negativa. Pues así es la empresa. Lo bueno que se hace, bueno, a veces se pasa por alto. Y cuando hay una situación de deficiencia, ahí sí se le pone atención, que no debería de ser, porque las partes en las que está trabajando la empresa, se me ocurre, está teniendo buenas ventas, ¿no? Que es un aspecto positivo. Pues hay que tener una medida de manera que se mantengan o se incrementen. Pero claro, como todo, a los aspectos negativos son los que se tratan de atacar, lo negativo. La sugerencia aquí es no descuidar los puntos fuertes, no descuidarlos, porque si los descuidamos, se pueden convertir en un futuro en situaciones negativas. ¿Sí, chicos? Entonces, hechos relevantes, dice, tanto positivos como negativos. Cuida los positivos y resuelve las partes o factores negativos de tu empresa. Muy bien. Ahora como tal, las observaciones, Nayeli, pudiera leer, por favor. No sé si me escucha. Sí, maestra. Nayeli. Descripción Sí, de cada adelante. uno de los apartados del informe de auditoría. Observación. En este apartado se indican los resultados obtenidos en la evaluación y comprende el reconocimiento de los aspectos positivos, pero sobre todo las deficiencias encontradas, que es lo que en todo caso desean conocer los directivos de la organización. De acuerdo con la evaluación, se definirán las prioridades en la solución de las observaciones detectadas de índole crítica, necesaria o importante. También se suele señalar el tiempo deseable para dicha solución, ya sea inmediato, urgente o mediato en el mediano o largo plazo. Ok, Nayeli, ¿qué entiende por esto? Que ya lo veníamos comentando. ¿Qué es dar las observaciones en el informe de auditoría? Sí, pues más que nada dar a conocer para que la auditoría sea más clara, los resultados ya sean negativos o positivos, y, y ya para que pues todo quede claro y no haya ningún inconveniente.
Ajá, ¿verdad? Sí, gracias. Sobre todo asentar si es inmediato, si es inmediata la resolución, por eso dice ahí urgente, o si puede esperar, ¿no? Un poquito la solución a dicha situación. Por eso dice, señalar el tiempo, dice aquí, necesario para dar solución a ese problema que hay. ¿Ya es urgente o es a mediano o largo plazo? Hay cuestiones que son urgentes, es decir, que no pueden esperar. Gracias, Naye. Y eso lo relacionamos con una persona cuando está enferma, ¿no? Cuando le dice, tu padecimiento es urgente, ¿no? Y te tienes que mover porque pues es una situación crítica, ¿no? Necesitas ser operado porque si no, pues hasta le puede pasar algo más a la persona, un tratamiento, o sea, eso es urgente. Así en las empresas también hay padecimientos que son de índole urgente, que se tienen que resolver ya. Y algunas que a lo mejor puedan esperar, ¿no? Sí, puede esperar. Vamos a hacer esta inversión para incrementar las ventas o demás. Entonces, así también son las observaciones de la empresa. Algunas requieren solución ya inmediata y otras a lo mejor puedan esperar. Ok. Bien, vamos a las salvedades. Descripción de cada uno de los apartados. Seguimos con la descripción. Vamos con las salvedades. Dice salvedades en forma profesional. El auditor comunicará a la organización aquellos hechos o situaciones que le impidan opinar en un momento dado sobre cierto aspecto de la evaluación que practique y su actitud hacia ella, ¿sí? Dichas salvedades reflejan la falta de disposición de la empresa en la realización de la actividad de auditoría y en ocasiones falta de diligencia del auditor. Lo recomendable es desahogar siempre la actividad, aunque se corre el riesgo de excederse demasiado tiempo. Miren, en pocas palabras, una salvedad, podríamos decir, es un punto desfavorable, así. Ya al tener salvedades, quiere decir que tienes un punto en contra, algo negativo. Yo les podría decir, una salvedad es un pero. O sea, ¿qué quiere decir? Que no está completamente bien lo que se está haciendo. Por ejemplo, dice aquí, de tal manera que incluso el auditor se abstiene de dar una opinión objetiva. ¿Sí? Vamos a suponer, recuperación de cartera de clientes, ¿no? Se encontró que la rotación de las cuentas por cobrar es eficiente, ¿sí? Es eficiente con la salvedad de que no se tiene un control adecuado por cliente. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí estamos cobrando bien, pero como que no llevamos un control o una base de datos, con la salvedad de que no existe un control, o sea, pero con el pero, dijéramos, con la deficiencia de que no existe un control. Entonces, ya estamos anotando ahí un punto negativo, es una salvedad, un punto en contra, algo negativo, un pero a la situación. O sea, sí está bien, pero con este otro detalle. Y por lo tanto el auditor se abstiene muchas veces de dar un informe o una determinación objetiva. ¿Sí? Se abstiene incluso por ese aspecto negativo, se abstiene de opinar a lo mejor. Bueno, tiene una rotación, se puede decir eficiente de cuentas por cobrar, pero me abstengo de opinar sobre el control de base de datos de cliente. O sea, hay un punto que va en contra. Hay una situación que no está bien, por eso es una salvedad. Y esas salvedades, pues hay que trabajar para resolverlas. Ok. Y limitaciones. Limitaciones son los contratiempos que pueden obstaculizar el desarrollo prácticamente de la auditoría. A lo mejor, ¿se acuerdan que habíamos programa de trabajo? Algo pasó o algo está afectando el que no se concluye la auditoría en tiempos y eso puede pasar. Se me ocurre a mí una limitación que hubo en el 2020, pues fue la pandemia. Eso fue una limitación muy grande para muchas empresas, para sus auditorías.
físicas que llevaron a cabo, ya sea administrativas o financieras o fiscales. Eso retrasó los procesos, eso hizo que impidió que se llevaran, eso fue una limitación muy grande para todas las empresas, se me ocurre, ¿no? La pandemia. Hay una limitación, y bueno, eso ya fue un aspecto macro, pero otra limitación pudiera ser que a lo mejor yo le pongo un tiempo a hacer una actividad de revisión y resulta de que tardan mucho en darme la información y eso me retrasa para llevar a cabo el siguiente proceso. O también una limitación puede ser que alguien no me esté dando la información, alguna persona, algún jefe de un área no me quiera dar la información por alguna razón, no me dé documentos o no me dé la entrevista o le dé vueltas al asunto, eso también puede limitar las cuestiones. También puede pasar una limitación con mi mismo equipo de trabajo de auditores. A lo mejor alguien por ahí no se está apurando en el proceso que le corresponde. O sea, las limitaciones pueden venir tanto de la empresa, ¿sí? Como también de parte del equipo de auditores. O sea, no nada más es toda la empresa. También el auditor puede también otra limitación desconocer las políticas, los procedimientos. Cuando llega a hacer la auditoría, eso le implica que tiene que empaparse de ello y eso le lleva un tiempo. Y el llevarse un tiempo en conocer los procesos, bueno, se vuelve como dice aquí, un contratiempo, porque primero leo, primero veo de qué se trata, o checo, estudio y luego voy. Entonces, pueden haber muchas limitaciones de tiempos, de conocimiento, de factores externos que puede ser, pues les digo, que pasó con la pandemia, pero ¿por qué no? Casos de fuerza, casos fortuitos y de fuerza mayor, a lo mejor hay un temblor, hay una cuestión en la empresa que se derriba por ahí, un incendio, o sea, cosas que pasaron que están fuera ya del alcance del audit. ¿Y qué se tiene que hacer ahí? Pues reprogramar los trabajos, no hay otro, porque no estamos exentos de que pasen alguna de estas cuestiones. Bueno, vamos con las recomendaciones. Por ahí vi que entró Sandra, ¿está por ahí? Ya para ir terminando. Buenos días, sí, es que no tenía internet. Ah, ok, bueno. ¿Puede leer, por favor, las recomendaciones, Sandra, del informe de auditoría? Sí, sí, claro que sí. Es la descripción de cada uno de los apartados. Esa Sí, diapositiva. estamos en la descripción de los apartados. Vamos con recomendaciones. Ah, ok. Recomendaciones. Representa la aportación profesional del auditor, que consiste en manifestar las indicaciones y sugerencias de mejora en las áreas o funciones en las cuales se haya detectado alguna deficiencia al momento de aplicar la evaluación. Algunas de ellas son aplicaciones por el auditado, inmediatamente después de ser comentadas con el auditor. ¿Sigo? Sí, por favor. Ok. Al final del informe se presenta una forma de listado secuencial ordenadas convencionalmente. Al final, agrupadas. Se exhiben al final del informe agrupadas por temas específicos y en forma analítica. En cada apartado, se presentan al final de la exposición cada tema. Al inicio del informe, se exhiben de manera general o al menos las más significativas. Anexos. Ok, Sandra, muy bien. ¿Hasta ahí? Bueno, Ok. hasta ahí. A ver, Sandra, ¿qué entendió por recomendaciones del auditor en la auditoría administrativa? A ver, consiste. Ahí lo dice. ¿Qué dice? Que son indicaciones y sugerencias. ¿Qué entiende por las recomendaciones que da el auditor? Pues que es una mejora y un mejor funcionamiento para la empresa. Una recomendación es, dice, está haciendo su aportación al auditor de cómo va a mejorar, ahí lo dice, indicaciones, sugerencias de cómo va a mejorar esos
procedimientos negativos o administrativos que haya detectado. O sea, cómo mejorar esas observaciones, ¿verdad? O sea, recomendar es, ¿qué es lo que va a hacer la empresa? ¿Qué es lo que va a hacer para poder mejorar sus procedimientos administrativos? Ojo, pero Sí. ¿por qué se llama recomendaciones, Sandra? Porque él está dando, como su nombre lo dice, estoy dando una idea, ahí está. Ya Como dependerá una de la sugerencia, empresa lo ¿no? haga o no. Ajá, sí. Recomendar es, hasta ahí termina el papel, ojo, hasta ahí termina el papel del auditor, recomendar, pero ya no está en su función que lo lleve a cabo. Él termina la revisión de la auditoría, por eso aquí dice, fíjense, una parte importante, veíamos acá en los apartados, decíamos, empieza con una introducción, su objetivo, qué métodos va a aplicar, que alcance un área, un periodo, observaciones. Aquí esta parte es muy, muy importante. ¿Qué detectó? ¿Bueno o malo? Decíamos que lo malo pesa más sobre lo bueno. ¿Qué detectó? Ah, pues detecté que se está contratando demasiado personal. Detecté que se está cobrando muy lenta la cartera de clientes. O sea, esa es observación. Pero aquí viene la parte, podríamos decir, en recomendaciones, como que la parte más interesante que aporta. Todo es interesante, pero la parte medular, donde hace una aportación el auditor, es las recomendaciones, porque al final te está diciendo cómo puedes solucionar, ¿sí? Todas esas deficiencias que tiene. Esa es la parte, se puede decir, que la empresa quiere del auditor. Porque bueno, ya observó, ya encuestó, ya determinó en qué anda mal, que eso es importante también. Como quien dice, ya hizo el diagnóstico. Ahora tú como auditor, ¿qué me recomiendas? Es una parte importante que ve en un informe. A decir, a esto hay que hacer esto. O sea, sugiere el auditor. Ojo, sugiere. Por eso se llama recomendación. Pero ya no es facultad del auditor que se lleve a cabo. Él ya nada más hace el diagnóstico, recomienda y hasta ahí. Es como el médico, ¿no? El médico te hace el diagnóstico. ¿Y qué hace cuando te elabora la receta? Vas a tomar, hace la recomendación. Esto puede usted tomar, señor o señora. Ahí está. Y ahí termina su papel. Y ahí hasta ahí le paga sus honorarios, ¿no? Tú ya fuiste, ya dependerá de ti que quieras tomar el tratamiento. Lo mismo en las empresas. Ya dependerá de la empresa que quiera poner en práctica las recomendaciones. ¿Ve? Y por último, de un informe de auditoría son los anexos. En los anexos va todo aquello que fue necesario para hacer la revisión y que como es mucha información va como tal, porque son documentos originales de la empresa, por ejemplo, su organigrama, dice relación de personal de una base de datos, diagramas de flujos, a lo mejor una política, a lo mejor una gaceta, a lo mejor, o sea, son documentos oficiales de la empresa como tal que se anexan, porque no los puedo cambiar, entonces ahí va, ¿ok? Entonces se anexa y precisamente todo lo que va al final como complemento es un anexo, ¿sí? Pues con esto prácticamente conocemos las partes de un informe, ¿sí? Por eso las copiamos aquí, las fuimos platicando. Y en la página 151, de hecho estas diapositivas ya las subí, muchachos, para que ustedes las tengan ahí a la mano, las puedan bajar. En la página 151 del libro de auditoría administrativa, está este ejemplo de informe de auditoría, pueden checarlo, pueden consultarlo, y en la página 153. Ahí hay dos informes que me gustaría que pudieran ingresar, leerlo. Ustedes ya hicieron una práctica de un informe. Aquí les di estos tips de en qué página se encuentra para que hagan mejor la revisión, ¿sí? Bueno, pues entonces, jóvenes, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Hoy vimos lo que fue el informe de auditoría, ¿sí? Sí quiero que por favor repasen estas diapositivas, que las bajen, que las tengan a la mano.
Y de tarea, ya está por ahí alojada en su plataforma, es hacer nuevamente un cuestionario, ¿sí? Hay que leer, ojo, hay que leer el capítulo que les señalé por ahí, creo que es el capítulo, ahí les mencioné, es el capítulo 10, es referido al informe de auditoría, y ya les pido que contesten las preguntas que están al final del capítulo. Es decir, que hay que hacer, leer el capítulo y resolver las preguntas. Sí les pido, muchachos, que se apeguen a la lectura. Yo sé que pueden buscar información en otro lado, pero ahorita me interesa hacer la lectura del capítulo y contestar de acuerdo a dicha información. ¿Sí? ¿Sí me entendieron esa parte, chicos? Sí. ¿Qué capítulo dijo, Ándale. perdón? No me acuerdo, pero ahí está en la plataforma, parece que es el 10. Ahí les pongo yo qué capítulo y qué página. Ok, sí, gracias, Serve. Entonces ahí les Gracias. pongo. No hay. Entonces, consúltenlo. Sandy, por ahí me había dicho que me había enviado la actividad, no la vi, ¿eh? No la vi en la plataforma anoche. Entonces, chéquenla nuevamente, si logró enviarse. Sí, lo checo porque la verdad, como llovió muy fuerte, se me fue el internet y con mis datos no Ok. sé si logré subirla. Sí, chéquelo porque no me apareció, pero chéquelo por favor, porque es que ahí es donde yo reviso, donde yo puedo verla en el teléfono, luego no tengo para abrir PDF o se me dificulta, entonces, manden a la plataforma para que, pueda yo ponerles ahí la calificación. Ahorita Sí, muchachos. intento y la mando, gracias. Sí, claro que sí, por favor. Y ya está la segunda actividad, ¿en qué consiste? Leer el capítulo, resolver las preguntas, se vence este viernes. Ojo, la siguiente clase vemos otro tema que se llama auditoría externa y les voy comentando. La última actividad que voy a dejar, van a ser 3 actividades, va a ser precisamente hacer una revisión a un área o departamento muy parecido a lo que hicimos en auditoría administrativa 1. Les voy a dar las indicaciones, hay que hacer la revisión a un área de la empresa. Muchos de ustedes ya lo hicieron, pero ojo, van a tener que mejorar esa actividad. Vamos a suponer que exploraron, no sé, incluso hay un orden de preguntas, porque yo les doy del libro, en el libro vienen como la serie de preguntas que yo puedo aplicar a un área para revisar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Yo les sugiero esto, que retomen, a lo mejor el área donde hicieron la auditoría administrativa, y puedan ampliar la revisión. Eso es lo único que les voy a pedir para quienes ya lo hicieron. Para quienes no lo han hecho, pues sí van a tener que hacer una revisión administrativa a un área a través de un conjunto de preguntas que ya están en el libro y ustedes van revisando. Vienen preguntas para un área de recursos humanos, de ventas, de mercadotecnia. Ok, ese ejercicio ya muchos ya lo hicieron. ¿Qué es lo que se va a hacer? Nuevamente, aplicarlo otra vez, ¿sí? Aplicarlo, sacar algunas conclusiones y poder hacer mi informe. O sea, esa va a ser la actividad 3. Ya ustedes muchos ya lo habían hecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo van a mejorar. Entonces, vayan eligiendo esa área, retomen su actividad que habían entregado, búsquenla por ahí en la materia pasada, vean el tipo de preguntas que aplicaron para volverlas a aplicar nuevamente y para emitir a lo mejor un informe más completo. Eso va a ser. Entonces, para que lo vayan viendo, lo vayan checando, ¿sí? Y entreguen un trabajo ahorita corregido y mejorado, ¿sí? Si no, de todas maneras, la siguiente clase ya les explico bien, porque ya va a ser de entregar de la 3ª para la 4ª sesión. Ok, bueno, veo que está Nayeli para la lista, está Marisela, está Herve. Ok, Adrián me dice que anda de viaje, que se iba a conectar un rato, bueno. Y Sandra, muy bien. Ya nada más nos hizo falta Martín. Ok, muchachos, entonces a leer el capítulo, resolver las preguntas y empezar a revisar ya las preguntas de auditoría para un área, que todavía no hay fecha y yo les tengo que explicar la otra semana. ¿Dudas hasta aquí?
dudas o algún comentario, alguna pregunta? Ok, muy bien. Adrián dice no. ¿Alguien más? ¿Todo claro? Muy bien. Bueno, pues entonces nos quedamos hasta aquí. Buen viaje, Adrián. Hacer el cuestionario, por favor. Hacer el cuestionario y nos vemos la siguiente clase, Dios mediante. Así que cuídense mucho. Dale, chicos. Entonces, que pasen todos un excelente día y bonito fin de semana. Ok, Nayeli, hasta pronto. Cuídese mucho. Hasta luego, maestra. Sí, hasta luego, Herve. Que esté muy bien. Gracias.